Y quiero llevarlos al libro de Juan, San Juan capítulo 17, versículo número 21. San Juan capítulo 17, verso número 21. Y hemos estado hablando cómo Cristo es el centro de nuestra vida durante las semanas anteriores a esta, y cómo poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Pero Cristo no solamente debe ser el centro de nuestra vida, sino también el centro de la iglesia. Porque la iglesia no solamente es un lugar al que vamos, la iglesia es una familia a la cual pertenecemos. Y la iglesia tiene que entender que es un cuerpo. La palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y como cuerpo tenemos que funcionar en una cierta dinámica. Pero no solamente somos el cuerpo, somos la casa de Dios. Pedro dice que somos piedras vivas y que mientras nosotros permanecemos unidos, Cristo está en medio de nosotros. Pero no solamente somos un cuerpo, no solamente somos una casa, somos una familia. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos vivir y experimentar la vida de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros, experimentando esto, estando juntos en un espíritu y en un corazón. Juan capítulo 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la iglesia no es un evento, la iglesia no es un lugar al que vamos, la iglesia no se reúne una vez a la semana, la familia no se reúne una vez a la semana. La familia es un vínculo de plenitud en el que se vive conectado todo el tiempo. De hecho, todos los que vivimos y formamos parte de una familia, la familia no es un momento de reunión una vez a la semana. La familia es un vínculo que está conectada siempre. Entonces, para ser una familia tendríamos que aprender, según la Biblia, cómo podemos ser parte de una familia, cómo aprendemos a ser familia. Porque el reino de Dios no es algo que esté diseñado para que se viva personalmente o unilateralmente. Nada en el reino de Dios es individualista excepto una cosa. Lo único que es individual en el reino de Dios es la salvación. Es lo único que es personal, es lo único que es individual. De ahí en más, todas las cosas del reino de Dios se viven en comunidad, se viven en familia. Y una de las cosas que el diablo quiere atacar más en nuestras vidas es justamente eso: separar hermanos de hermanos. Una de las cizañas más grandes que el reino de las tinieblas puede meter en las personas es cómo separo un hermano de otro. ¿Cómo me puedo meter y dividir a un hermano de otro hermano? De hecho, la Biblia tiene registradas estas clases de peleas entre hermanos. Por ejemplo, tú puedes ver en la Biblia la historia de Caín y de Abel, cómo un hermano vive distanciado, vive queriendo matar a su hermano. Pero no solamente ves a Caín y Abel, sino que también ves a Isaac y a Ismael, que viven en una contienda constante. No solamente Isaac y Ismael, sino también Esaú y Jacob, hermanos peleando contra hermanos, hermanos en contienda con hermanos. Ves a José y sus hermanos queriéndolo matar. Y entonces te das cuenta que la cizaña más grande que el diablo puede meter en medio de una familia, en medio de gente cristiana, es la cizaña entre hermanos. ¿Cómo separo, cómo hago a un lado un hermano del otro? Hermanos que se pelean, hermanos que no pueden mirar a otros hermanos. Y lo triste es que hoy, no solamente en medio de la iglesia, sino incluso familias de carne, de sangre, tienen este tipo de conflictos donde un hermano no puede ver a otro hermano,
donde un hermano no puede convivir con otro, donde hijos no pueden convivir con padres, padres con hijos. Pueden pasar 10, 15, 20 años y la contienda sigue. A veces por cosas muy absurdas, pero te das cuenta que este tipo de cosas se viven en medio de nuestros días. Entonces, quiero llevarte a Génesis capítulo 4, hablando de esta pelea de hermanos entre Caín y Abel. Y dice el verso 1 de Génesis 4: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Y cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Y cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y Dios le pregunta: ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si tú haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces cierto día Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo juntos. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y cuando leemos esta historia, a primera vista puedes creer o pensar que la disputa entre Caín y Abel es una disputa por una ofrenda. ¿Cómo Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la ofrenda del otro? Y creemos que por eso Él se enoja y mata a su hermano. Pero cuando ves más profundamente te vas a dar cuenta que lo que realmente llevó a la contienda entre estos dos hermanos es la comparación entre uno y otro. Cuando tú te comparas con alguien más, cuando comparas tus dones contra los de otro, cuando comparas tus habilidades contra las de otros, cuando comparas tu vida contra la de otros, tú abres una brecha para que el diablo tome ventaja en esa vida. De hecho, todos nosotros, me encanta lo que es la iglesia, porque la iglesia es una gran mesa donde Cristo Jesús nos hizo sentar a la mesa con Él. Y cuando tú te comienzas a comparar con otra persona, comienzas a ver: es que ¿por qué Él lo hace mejor que yo? ¿Por qué a Él le toman más en cuenta que a mí? ¿Por qué Él es más cercano que yo? Y entonces es una brecha que separa hermanos. Y no solamente eso, sino que abre la puerta para que tú contiendas con otras personas. Entonces vemos en la historia de Caín y de Abel que la comparación te saca del lugar que Dios te dio. La comparación hace que el lugar a la mesa que Jesús te dio se quede vacío. La comparación hace que disputas se den entre hermanos. Es que ¿por qué él es más exitoso que yo? ¿Por qué a él le va mejor que a mí? ¿Por qué él tiene una mejor familia que yo? ¿Por qué? Y empezamos a abrir estos tiempos entre hermanos. Entonces te das cuenta que la vida del reino de Dios no se trata de vivir una vida individual, se trata de aprender a no solamente ser buenos hijos de Dios, yo personalmente con Dios. La clave y el nivel más alto para experimentar el reino de Dios es cuando aprendemos a ser hermanos. Es cuando aprendemos a ser familia. Es cuando vivimos la vida al modelo y al reino de Dios. De hecho, Jesús vino a esta tierra. Ahora en Navidad celebramos eso. Él se encarnó para que nosotros tuviéramos un modelo de cómo se vive la vida del reino de Dios. Y Jesús nos enseñó cómo Él nos hizo hermanos suyos e hijos de Dios. Él no tuvo problema en venir, en encarnarse
y modelarnos cómo vive un hermano que ama. Entonces Jesús vino a restaurar este modelo de hermandad entre nosotros. Pero ahora, a raíz de la pandemia, a raíz quizá de malas experiencias, mucha gente rechaza el hecho de tener comunión con otras personas. Hay gente que quizá tú no lo sabes, pero vino a esta iglesia, o la gente va a otra iglesia buscando cómo conectarme con otras personas, cómo intencionalmente puedo tener esta relación donde conozco a Dios a través de otras personas. Apenas tuvimos un momento en donde mi esposa y yo fuimos a comer con una familia que viene integrándose a la iglesia y nos invitaron a comer y fuimos con ellos, fuimos a su casa y mientras estábamos platicando y charlando con ellos, nos decían, íbamos a otra iglesia que era una iglesia muy grande y a pesar de que servíamos en la iglesia, a pesar de que estábamos en la puerta dándole la bienvenida a las personas, nos decían ellos, había domingos en las que ni una sola persona nos saludaba, en que ni una sola persona nos preguntaba ¿cómo están? Y ellos decían, vinimos aquí con esa hambre de hacer familia con otras personas. Vinimos aquí con el propósito de conectarnos con otras personas. Y ahora imagínate que hay gente que te puede decir, no gracias. Entonces te das cuenta que son personas que no están viendo el reino de Dios como Dios lo ve. Tuvimos otro encuentro con otras personas que nos decían, ellos no vienen aquí, van a otra iglesia, pero nos decían, hicimos la intención de querernos conectar con algunas personas en la iglesia. Y me acerqué, dice él, me acerqué con esta persona y usando una excusa de unas cosas que estaban en una silla, le dije, oye, ¿son tuyas o ya las quitamos? Y dice, cuando le dije eso me hizo una cara así como que... ¿Te imaginas gente tratando de querer conectarse con otros, pero gente que no entiende que lo que Dios nos ha dado no es un lugar al que vamos, es una familia de la cual nosotros formamos parte? Y no se dan cuenta que lo principal que ahora el reino de las tinieblas utiliza es cómo separamos personas, cómo separamos hermanos. ¿Cómo permitimos que alguien se aísle? Porque mientras se aísla es más fácil destruir personas. Entonces, si realmente queremos vivir y experimentar no solamente que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo no solo sea el centro de nuestra familia, sino que también Cristo sea el centro de la iglesia, tenemos que aprender a vivir el reino de Dios como debe ser. Y como Dios lo diseñó, que es como una familia. Entonces, si tú quieres vivir en una familia, tú necesitas practicar ciertos hábitos saludables que te van a poder conectar con personas de la manera correcta. Entonces, quiero compartir por lo menos dos contigo hoy esta tarde. El primero de ellos es que si tú quieres, realmente quieres experimentar el reino de Dios a través de esto, vas a tener que involucrarte con personas en un vínculo saludable. Y lo primero que vas a tener que hacer es mostrarte vulnerable con las personas. Porque si queremos que Dios nos sane, mira lo que dice Santiago 5:16. Dice lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros. Y aquí empezamos fuerte. Porque cualquiera podría decir, yo le confieso mis pecados a Dios. Pero ¿por qué se los tendría que confesar a Mayris? Bueno, no a Mayris, sino a Josué, ¿verdad? Si tomamos el vínculo correcto, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué le tendría que decir a Josué las cosas? No, yo con Dios. Yo con las demás personas no quiero nada que ver. Entonces, muchas veces son escudos que ponemos alrededor de nosotros. Pero Santiago nos enseña y dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros. Cuando ustedes logren conectarse de esta manera, dice Santiago, entonces ustedes serán sanados.
Y habla de una restauración. Cuando nosotros encontramos este vínculo dentro de la iglesia, somos restaurados, somos sanados. Y necesitamos ser vulnerables, porque si no lo somos, siempre vamos a estar viviendo en una aparente verdad. Y eso es peligroso, porque sobre todo aquí en la iglesia, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás?, la gente siempre te va a decir que bien. Pocos son los que te dicen, estoy pasando un mal momento. Pero hay que aprender a ser vulnerables. Si de verdad queremos sanar, necesitamos ser vulnerables. Necesitamos ser honestos. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que en una consejería les decimos a las personas, necesitan ser honestos, porque si no, la cosa no funciona. Necesitas ser sincero, porque si no eres sincero, la cosa no va a funcionar. ¿Están bien o están mal? Bueno, pues no estamos tan bien. Entonces, cuando la gente es vulnerable, se abre el vínculo para entender que somos familia. Hace unos meses atrás, en julio, fue mi cumpleaños. Y unas semanas atrás estábamos con todo el tema de que nos llovió aquí, se cayeron salones, se hizo un desastre. Y la gente que sabe que es mi cumpleaños en julio se me acercaron y me dijeron, pastor, ¿qué vamos a hacer por tu cumpleaños? Que no sé qué. Y yo tuve que ser vulnerable y decirles, no me siento bien ahora. No vamos a hacer nada, no quiero hacer nada. Hasta mi familia me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué no vamos a hacer nada? Porque no me siento bien. No me siento en condiciones para poder hacer una fiesta de cumpleaños ahora. Hemos estado pasando tantas cosas que prefiero mejor no hacerlo. Y cuando tú eres vulnerable, la cosa se comienza a conectar de una manera increíble. Cuando te atreves a decir las cosas como son, eso abre la puerta. Y hay muchos, por ejemplo, muchos matrimonios que no se atreven a decir las cosas como son, porque creen, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿En qué contexto me van a poner ahora? Y me encantó una vez que Sara y yo tuvimos un problema, un pique muy fuerte, porque sí, también nosotros los tenemos. Uno tan fuerte que todo matrimonio sabe esto, ¿no? Tu esposa tiene o tu esposo tiene un botoncito que si tú le picas, sabes que te vas a aventar una buena bronca, ¿no? Entonces tú ya sabes, pícale el botoncito y te ponen los guantes y nos vamos a aventar un round, ¿no? Conozco, por ejemplo, matrimonios en el que si uno de ellos dice, me voy a divorciar, ese es el botón para que la otra diga, ah, sí, pues órale, entonces vete de mi casa y no sé qué, y se arman los trancazos luego. Entonces tú sabes qué botoncito picar. ¿Quieres problemas? Vas, picas el botoncito y vas a tener problemas. Pues resulta que esa vez Sara y yo nos picamos 2-3 veces los botoncitos. Y bronca. Y fue tan duro que, ¿me ayudas al piano, porfis? Fue tan duro que, de hecho, yo tuve que dejar todo lo que estaba haciendo y fui al mejor lugar donde pude ir, con mis pastores. Y voy y la pastora me dice, ay, qué gusto verles, que no sé qué. Me dice, ¿dónde está Sari? Digo, no vino. Me dice así la pastora, ¿todo bien? Le digo, no, todo mal. Y se empieza a reír conmigo la pastora y me dice, ahorita hablamos al final. Le digo, sí. Ya me pasan, platiqué con los pastores y le dije al pastor, te quiero decir las cosas como son. Ella me dijo, yo le dije esto. Dije, porque ¿de qué me sirve engañarte si mañana vas a ir y platicar con ella y ella va a decir, no, me dijo esto? Yo te lo quiero decir de una vez. Nos dijimos esto y esto y esto y esto. Y ustedes conocen al pastor Efra, solo se rió y me dijo, los voy a ir a ver en la semana. Y vino, platicamos y yo enojado,
Sari llorando. Y al final me encantó lo que los pastores nos dijeron. La pastora nos dijo: queremos que sepan que nuestro concepto de ustedes no ha cambiado nada. Es más, los tenemos en un concepto más alto de lo que los teníamos, porque son honestos con nosotros, porque nos están abriendo el corazón y nos están diciendo las cosas como son, con verdad. Y queremos decirles que lo que nos conecta hoy más que ayer es que han tenido un corazón vulnerable. Han aprendido a decir las cosas como son, a vivir la vida real, porque la vida real es esta. La vida real no es la que nos ponemos una careta y todos decimos todo está bien. Hay momentos donde todo no está bien. Y si realmente queremos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser vulnerables y decir: necesito ayuda. Es triste que cuando los matrimonios están en una crisis, quien pide ayuda normalmente son las mujeres. Vamos a hablar con alguien, vamos a pedir ayuda, vamos a hablar con los pastores. Y los hombres normalmente dicen: no, yo no necesito ayuda de nadie, nosotros podemos solos. Y después del tiempo, ahí están los resultados de ello. Porque no hemos aprendido que la iglesia no es un lugar al que vamos. La iglesia es una familia a la que pertenecemos. Llega un momento en la vida de los matrimonios que si alguien más no nos ayuda, no interviene, nosotros mismos no podemos. Por más que yo le diga algo a mi esposa, aunque yo tenga la verdad, ella va a decir: no, tú estás manipulando las cosas para tu conveniencia. Y a veces no hay como que alguien te diga: mira, los principios de Dios son así, esto y esto. Eso trae sanidad, eso trae restauración. Saber que alguien cuida de mí, saber que Dios me proveyó de gente linda a mi alrededor en la que puedo confiar, en la que a veces me siento cansado y siento que ya no puedo, pero que Dios me ha dado amigos en los cuales puedo descansar. Qué bonita es la vida cuando tenemos amigos. Qué bonita es la vida cuando tenemos personas cerca de nosotros en las que yo no necesito fingir algo que no soy. Cuando puedo acercarme con alguien y disfrutar la vida normal como es, donde no necesito resantificarlo todo, solo vivimos la vida como es. Me acuerdo en momentos donde como pastor he pasado por crisis tan duras, porque cuando alguien se quiere comenzar a ir de la iglesia, empiezan a tomar actitudes feas, empiezan a quererse desquitar con todo el mundo, y eso ya te empieza a alertar sobre eso. Obviamente como pastores nunca queremos que alguien se vaya, porque sentimos a veces como que es como si un hijo se te fuera. ¿Cómo vas a querer algo como eso? Ninguno de nosotros elegimos dónde nacer. Tú no elegiste a tus hermanos, no elegiste a tus padres, pero aún a pesar de sus errores, aún a pesar de sus situaciones, tú los amas y decides permanecer ahí. Pero en la iglesia es diferente, porque no hemos aprendido a ver la iglesia como una familia. Empezamos a ver: alguien me hizo algo, no tengo por qué estar aguantando eso, yo ya me voy. Entonces me acuerdo que en ese momento era tanta tensión, tantos problemas, tantas situaciones, que es el único momento en mi vida en el que sentí que me quiso dar como una parálisis facial. Sentía como la cara se me quería jalar y unos dolores de cabeza impresionante, algo feo. Pero aprendí que tengo que ser vulnerable. Yo no porque soy el pastor soy Superman. También de pronto me siento cansado, agotado, fatigado. También lucho con cosas. Y me acuerdo que ese día reuní unas personas que estaban ahí en una reunión de oración. Las metí en un cuartito y les dije: necesito que oren por mí. ¿A dónde iba? ¿Con quién?
Y se siente tan increíble cuando alguien pone sus manos sobre ti y te dice: no te preocupes, no estás solo. Nosotros estamos contigo. Nosotros vamos a cargar el peso contigo de esto. No te preocupes, Dios está contigo. De veras no te imaginas lo aliciente que es para el corazón escuchar que no estamos solos. Porque Dios no nos diseñó para vivir y caminar solos. Dios nos plantó en una familia. La iglesia no es un lugar al que vamos. La iglesia es una familia en la cual Dios nos puso. Dios nos injertó para tener un apoyo en nuestra vida. De repente, cuando tenemos contacto con algunos amigos, mi esposa y yo, así en varias ocasiones, saliendo de su casa o cuando se van de la nuestra, de pronto Sara y yo decimos: me gusta estar con estas personas, porque es como que todas esas cargas se me van. Me gusta sentir esto de cómo Dios pone gente linda alrededor de nosotros, que nos ayuda a caminar. Como en lugar de cargarme de problemas, siento gozo, alegría, siento plenitud, porque hemos aprendido a ver el reino de Dios como es. Él nos ha dado gente a nuestro alrededor que nos ayuda. Pero si tú no eres vulnerable, nunca se puede abrir ese vínculo. Vivimos en esta vida donde creemos que todo se trata de aparentar que todo está bien, que todo está, que somos perfectos, que no hay nada que nosotros tengamos que arreglar o corregir. Y eso es irreal. Tenemos que estar bien, y la gente vive con un peso sobre sus hombros, como que todo siempre tiene que ser perfecto. Y Dios te quiere decir: somos parte de una familia. A veces van a pasar cosas que no teníamos contempladas. Pero ¿qué puede pasar? Nada. Ahora hay cosas que nos unen más profundamente. Pero te das cuenta que hay gente que no quiere ser vulnerable. Hay gente que quiere que todo sea perfecto a su alrededor. Y la iglesia es un lugar, es un ambiente de seguridad, donde puedo decir cómo estoy, donde puedo encontrar gente a la que puedo decirle: hoy estoy luchando con esto, donde puedo contar mis luchas, donde puedo contar incluso mis tentaciones. Cuando yo me muestro tal y como soy, dejo de vivir en una careta, dejo de vivir una falsa realidad, y entonces comienzo a vivir el reino de verdad. Cuando podemos decir: saben que hoy me siento así. Nunca se me va a olvidar un día que, después de un domingo en el que de pronto empecé a sentir así como una profunda tristeza, no sé, como tantas cargas, tantas cosas. Y me acuerdo que estaban unos amigos en la casa, y a mí no me importó, era tanto el peso que yo tenía. Me puse a llorar ahí en el comedor con ellos. Y nunca se me va a olvidar, mi esposa corrió, me abrazó, ellos me pusieron sus manos, oraron por mí. Porque Dios nos ha provisto de gente para ayudarnos. Dios te ha provisto de una familia. Nunca se me va a olvidar. Un día estábamos en una dificultad y ni siquiera fue mi familia. Un día estábamos en un problema y se me acerca mi suegro y me dice: tranquilo, somos familia, y la familia siempre vamos a estar hasta el final juntos. Wow, eso me quebrantó. Y Dios quiere decirte algo hoy. Dios te ha dado una familia. Quizá te pase como los cristianos del primer siglo,
que tenían en común todas las cosas. Hechos 2:42 dice que esta familia perseveraban en la doctrina. La Biblia era muy importante, pero no más importante que todas las demás cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gente que era rechazada por todo el mundo, que encontró en la iglesia su familia. Gente que todo el mundo por fuera los odiaba, pero que encontró en la iglesia una familia. Gente que encontró en la iglesia un lugar de seguridad, y a pesar de que los perseguían y querían matarlos y les decían: entréguenos a todos los cristianos, ellos decían: ¿tú crees que te voy a entregar a mi familia? ¿Crees que te voy a entregar a la gente que amo? No. Preferían morir clavados en una estaca, preferían morir crucificados, preferían morir quemados antes que entregar a la familia. Encontraron en la iglesia una familia. Vivían en la comunión y entendían que era lo que les había unido, que era Cristo dentro de ellos. Cuando Dios le pregunta a Abel: ¿dónde está tu hermano Abel?, él responde: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y yo quiero decirte algo: si realmente quieres experimentar el reino de Dios, tú necesitas convertirte en un guarda de tu hermano. Yo podría preguntarte: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos? No, pastor, es que ellos ya saben. ¿Dónde están tus hijos? Es que ya están grandes, pastor, ya les enseñamos, no quieren venir, ¿qué puedo hacer yo? La actitud de Caín. ¿Dónde está la gente que tú invitaste a la iglesia? Es que ya les dijimos y no quieren venir y no quieren venir. Y uno debe de entender que cuando uno forma parte de una familia, tú tienes que estar al cuidado de otros. No solamente al cuidado de otros, también tienes que dejarte que te cuiden. Y hay personas que no se dejan cuidar. No, nosotros podemos solos. ¿Para qué le decimos al pastor? Tienen tantos problemas que para qué sumarle otro de nosotros. Engaños que se mete la gente en la cabeza. ¿Tú crees que nos van a hacer caso a nosotros? No, le van a hacer caso a Miguel y a Tamara, porque ellos llevan tanto tiempo en la iglesia que ellos sí les van a hacer caso. Nosotros, ¿por qué nos harían caso a nosotros? Engaños que se meten. ¿Para qué hablar con alguien? Y en la iglesia cuidamos de otros, pero también somos cuidados por otros. Qué lindo cuando alguien te escribe, te llama. A veces no podemos físicamente estar en todos lados, pero cuando ha habido momentos de necesidad, a veces marcamos. Y a veces la gente llorando me dice: pastor, gracias por llamarme, no sabes cuánto necesitaba esto. Somos cuidados, pero también cuidamos a otros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu familia? No solamente cuidamos y me cuidan, sino que también Dios nos da amistades que caminan con nosotros. Siempre le instamos a la gente: tengan amigos en la iglesia, tengan amigos con quien platicar, tengan amigos quien puede estar cerca en un momento complicado. Nosotros siempre abriremos un tiempo para estar ahí, siempre. Pero no hay como que alguien sobrelleva las cargas contigo. No hay como sentir el respaldo de que sabes que hay alguien que camina al lado de ti. Partían el pan juntos. Habla de la mesa. Qué increíble cuando tomamos un tiempo a la mesa y donde podemos conversar, donde podemos hablar,
donde podemos convivir, y permanecían en la oración juntos. Cuando nosotros vivimos de esta manera, Cristo no solamente es el centro de nuestro corazón, Cristo no solamente es el centro de nuestra familia, Cristo es el centro de la iglesia. Como dice Pablo, Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y juntos hacemos que el reino de Dios avance. ¿En qué conocerá el mundo? En que amamos a Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Que Dios nos dé la gracia hoy, esta tarde, de conectar nuestros corazones al de otros. De que Dios te rodee de gente linda alrededor de ti. Hay tanta gente herida, lastimada, es que me traicionaron, es que confié una vez y pasó esto. Pero quiero decirte, Dios siempre nos rodea de gente correcta en el momento correcto de nuestra vida. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? ¿Y por qué no intencionalmente buscas a alguien? Busca un matrimonio. Si vienes con tu esposa, busca un matrimonio. Si vienes una mujer sola, busca una mujer. Si hay un chico, busquen alguno otro. Y vamos a practicar el sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos a tomarnos un tiempo para orar juntos. Vamos, salga de su lugar, busque a alguien. Sé que algunos así como que, híjole, ¿qué onda? ¿Quién vamos? Ni tú lo conoces, ni él te conoce a ti. Es que están en la misma condición. Así que sal de tu lugar, busca a alguien. Nadie se quede solo, porque Dios nos plantó aquí para ser familia. Dios nos plantó aquí para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y cuando vivimos de esta manera, empezamos a experimentar el reino de Dios sobre nuestras vidas. Entonces nadie se quede solo. Ahí júntate con alguien. Si que alguien se acerca, y si nadie se ha acercado, tú ve y dile: hey, vamos a orar juntos, juntas. ¿Está bien? Así que, ¿qué les parece si experimentamos esto que Dios nos ha diseñado para experimentar? De orar unos por otros, experimentar su sanidad, su restauración, y que juntos podamos avanzar hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que ahí donde estás, vamos, ¿por qué no oras por alguien y comienza a orar y dile: Señor, ayúdalos? Nosotros estamos aquí con ellos para sobrellevar las cargas unos de otros. Queremos caminar en unidad, queremos caminar como familia. Gracias por nuestros amigos, Señor. Gracias porque hoy es un día en el que podemos experimentar la libertad de Dios sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Vamos, ora al Señor ahí donde estás. Con honestidad, con sinceridad en tu corazón, con vulnerabilidad, pero también con esperanza. De saber todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios te quiere rodear de personas. Dios te quiere rodear de gente que va a estar cerca de ti en momentos buenos, pero también en momentos complicados. Gente que se ha transformado en un ancla para tu vida, y que hoy el Señor quiere unirte. Dios no te trajo esta familia para que vivas solo, sola. Dios te trajo esta familia para vivir en comunidad, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Señor, que venga esperanza sobre nosotros,
Que venga esperanza sobre aquel que está luchando. Que venga esperanza sobre aquel que quería que su vida fuera perfecta. Y nos hemos dado cuenta que en esta vida necesitamos ser vulnerables, hablar las cosas como son, pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y que hoy el Señor nos dé su gracia, porque todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hoy te hacemos el centro, Señor, no solo de nuestra vida, no solo de nuestra familia, sino también, Señor, de esta casa.